Durante la venta de la empresa, dije, estoy emocionada con mi parte. Mi hijo se rió. Tu parte. Esas dos palabras me golpearon como una bofetada fría. Luciano me miró con esa sonrisa que conocía tan bien, esa que aparecía cuando creía tener todo bajo control. Dayana, mi nuera, ni siquiera se molestó en disimular su satisfacción. Estaban ahí, en el despacho del contador Alonso, rodeados de papeles y contratos, y yo me sentía como una extraña en mi propia historia. Vendimos tu acción para mí, continuó Luciano con una tranquilidad que me heló la sangre. El contador me mostró los papeles. Nunca fui consultada. Mi firma estaba ahí, perfecta, como si hubiera estado presente en cada reunión, en cada decisión. Pero yo jamás había visto esos documentos. Mi hija sonrió. Ups, se me olvidó contarte. Firmaron ese día. La empresa que construí junto a mi difunto esposo durante 30 años. La empresa donde invertí mi juventud, mis ahorros, mis sueños. La empresa que salvé de la quiebra cuando todos dijeron que era imposible. Esa empresa acababa de ser vendida por $10 millones, y según estos papeles, yo no tenía derecho a un solo centavo. Luciano no es mi hijo biológico. Lo adopté cuando tenía 8 años, después de que sus padres murieran en un accidente. Le di todo. Le di mi apellido, mi amor, mi herencia, mi futuro. Crié a un niño huérfano como si hubiera salido de mis entrañas. Le pagué la mejor educación, los mejores colegios, la universidad en el extranjero. Cuando se casó con Dayana, les compré una casa. Cuando tuvieron problemas financieros, les presté dinero que nunca me devolvieron. Cuando quisieron expandir sus negocios, avalé sus créditos con mis propiedades. Y ahora estaba ahí, sentada frente a ellos, descubriendo que durante meses habían estado tramando esto a mis espaldas. Que habían falsificado mi firma. Que habían vendido mi participación en la empresa sin consultarme. Que me habían robado mi patrimonio con la frialdad de quien cuenta monedas. Berenice, no te pongas dramática, dijo Dayana ajustándose su vestido rojo. Tú ya estás mayor. No necesitas tanto dinero. Nosotros tenemos hijos que mantener, una vida que construir. Tú ya viviste lo tuyo. Ya viviste lo tuyo. Como si a los 66 años mi vida hubiera terminado. Como si no mereciera disfrutar el fruto de mi trabajo. Como si fuera una carga, un estorbo, alguien que debía conformarse con las migajas de su propia mesa. Luciano se levantó y caminó hacia la ventana. Mamá, entiende. Esta venta nos va a cambiar la vida. Podemos invertir en nuevos proyectos, expandirnos. El dinero va a estar mejor administrado con nosotros. Tú no entiendes de finanzas modernas. ¿No entiendo de finanzas modernas? Yo, que levanté esa empresa desde cero. Yo, que negocié con bancos cuando nadie nos daba crédito. Yo, que trabajé 16 horas diarias durante años para sacarla adelante. Yo, que invertí hasta el último peso de mi herencia familiar para evitar que quebrara. Pero entonces sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que los desconcertó. Saqué mi celular y marqué un número. Cancela la inversión de $10 millones, dije con voz pausada. Sí, la transferencia que tenía programada para mañana. Cancélala completamente. Mi hijo se congeló. Su cara cambió de color. Dayana dejó de sonreír. Alonso, el contador, me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué inversión?», murmuró Luciano. «Ah, se me olvidó contarte», respondí usando exactamente las mismas palabras que había usado Dayana minutos antes. La inversión de 10 millones que iba a hacer en tu nueva empresa. La que iba a financiar todos tus proyectos futuros. Esa inversión. El silencio en la oficina se volvió pesado, denso. Luciano se acercó lentamente. «Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué 10 millones? Los 10 millones que tengo en mi cuenta personal. Los 10 millones que iba a transferir mañana para capitalizar tu empresa. Los 10 millones que acabas de perder por ser tan avaro que no pudiste esperar a preguntarme si estaba de acuerdo con la venta». Luciano se dio cuenta demasiado tarde de quién financiaba todo realmente. «¿De dónde sacaste $10 millones?», preguntó Luciano con la voz temblorosa. Su arrogancia había desaparecido por completo. Dayana se había quedado pálida, con las manos temblorosas sobre su bolso de diseñador.
El contador Alonso miraba los papeles como si fueran bombas a punto de explotar. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo como si hubiera estado dormida durante años y finalmente despertara. Durante años, ustedes creyeron que yo era una vieja tonta que no sabía nada de dinero. Creyeron que podían manipularme, robarme, traicionarme. Pero hay algo que nunca supieron. Algo que mi esposo y yo decidimos mantener en secreto hasta el día de su muerte. Caminé hacia el escritorio donde estaban todos los papeles de la venta, tomé uno de los contratos y lo sostuve en alto. Cuando tu padre murió, Luciano, no solo me dejó la empresa, me dejó también todas sus inversiones privadas. Acciones en empresas petroleras, bonos del gobierno suizo, propiedades en Miami y Barcelona. Cuentas bancarias en 3 países que ni siquiera el contador conoce. Alonso se ajustó los lentes, visiblemente nervioso, el sudor comenzando a formar gotas en su frente calva. Señora Berenice, yo no sabía nada de esas cuentas. Claro que no sabías, lo interrumpí con una fuerza que no sabía que tenía. Porque mi esposo no confiaba en nadie más que en mí. Él sabía que algún día alguien podría tratar de quitarme lo que era mío. Y tenía razón. Sabía que había gente sin escrúpulos que aprovecharía cualquier oportunidad para robarme. Luciano se dejó caer en una silla como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Su rostro había perdido todo color. Mamá, esto es un malentendido. Nosotros pensamos que tú estabas de acuerdo. Pensamos que querías que nosotros manejáramos todo. ¿Qué? Le grité por primera vez en años, sintiendo como 30 años de silencio se rompían de una vez. ¿Qué era una idiota? ¿Qué podían firmar por mí sin que me diera cuenta? ¿Qué podían robarme mi empresa, la empresa que construí con mis propias manos, y yo me quedaría callada como una tonta? Dayana intentó intervenir con su voz melosa de siempre, esa voz falsa que había aprendido a odiar. Berenice, cariño, podemos arreglar esto. Podemos sentarnos como familia y dividir el dinero equitativamente. No hay problema, somos familia. ¿Ahora quieres dividir el dinero? Me burlé con una risa amarga. Hace 5 minutos me dijiste que no necesitaba tanto dinero porque ya estaba vieja. Hace 5 minutos me dijiste que ya había vivido lo mío, que mi tiempo había pasado. Hace 5 minutos me trataste como si fuera una carga. El teléfono sonó en ese momento. Era el gerente de mi banco privado confirmando la cancelación de la transferencia. Sí, Roberto, perfecto. Y también quiero que congelen inmediatamente todas las cuentas relacionadas con Luciano Mendoza. Sí, es mi hijo adoptivo. Congelen todo hasta nueva orden. No quiero que puedan mover ni un centavo. Luciano se puso de pie de un salto, derribando la silla en el proceso. No puedes hacer eso. Tengo gastos, empleados, compromisos financieros. Hay gente que depende de mí. Claro que puedo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cuentas están respaldadas por mi dinero. Porque todos esos préstamos millonarios que conseguiste para tus negocios los avalé yo con mis propiedades. Porque esa oficina elegante donde trabajas está rentada con mi tarjeta de crédito. La cara de Dayana se descompuso completamente. Sus ojos se llenaron de pánico real. ¿Qué oficina? ¿De qué hablas? ¿Qué tarjeta de crédito? La oficina en Polanco donde tienes tu consultora. La que crees que pagas tú. Está cargada a mi tarjeta corporativa desde hace 2 años. Y la casa donde viven, la que creen que es suya, está hipotecada con mis terrenos en Cuernavaca y mis acciones del banco. Si no pago yo, ustedes se quedan literalmente en la calle. Luciano comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, jalándose el cabello. Esto es chantaje, mamá. Esto es manipulación emocional. No puedes arruinar toda mi vida por un malentendido, por un error de comunicación. Un malentendido, reí amargamente, sintiendo como la risa se convertía en sollozos de rabia. Falsificar mi firma es un delito federal. Vender mi empresa sin consultarme es fraude. Robarme $10 millones es un crimen que los puede llevar a la cárcel. Saqué mi teléfono nuevamente y marqué el número de mi abogado personal. Buenos días, licenciado Herrera, habla Berenice. Necesito que venga inmediatamente a la oficina del contador Alonso.
Quiero que investigue una posible falsificación de documentos legales. Sí, tengo todos los papeles aquí. Parece que alguien ha estado usando mi firma sin autorización para transacciones millonarias. Alonso, el contador, se puso completamente verde y comenzó a temblar visiblemente. Señora, por favor, yo solo seguí las instrucciones que me dieron. Luciano me dijo que usted había autorizado todo, que estaba de acuerdo con la venta. Mentira, gritó Luciano desesperado. Eso no es cierto. Tú mismo dijiste que era mejor no molestar a mi madre con detalles técnicos complicados. Señores, grité haciendo que todos se callaran de inmediato. Basta ya de mentiras. Basta ya de excusas. Durante 30 años construí esa empresa con sangre, sudor y lágrimas. Trabajé cuando estaba embarazada de riesgo, trabajé cuando mi esposo estaba agonizando en el hospital, trabajé cuando todos los bancos me cerraron las puertas y me dijeron que me rindiera, que una mujer no podía sacar adelante una empresa. Me dirigí hacia la ventana, dándoles la espalda para que no vieran las lágrimas de rabia que corrían por mis mejillas. Adopté a un niño huérfano de 8 años y le di absolutamente todo lo que tenía. Le di amor incondicional, educación de primera clase, oportunidades que ni siquiera yo tuve. Lo traté mejor que muchas madres biológicas tratan a sus propios hijos. Le pagué terapias psicológicas cuando tenía pesadillas por la muerte de sus padres. Le compré ropa de marca cuando yo usaba la misma falda durante meses. Le di mi apellido, mi herencia, mi futuro completo. Mamá, por favor, déjame explicarte, murmuró Luciano con voz quebrada. No, me volteé hacia él con los ojos ardiendo de furia. No me llames mamá. No tienes derecho. Una madre merece respeto, no traición. Una madre merece honestidad, no mentiras. Una madre merece que le consulten antes de vender su patrimonio, no que falsifiquen su firma como si fuera una criminal. Dayana intentó acercarse con sus tacones, repiqueteando en el piso de mármol. Berenice, seamos racionales aquí. Somos gente civilizada. Podemos encontrar una solución que beneficie a todos. Podemos sentarnos y negociar como adultos. ¿Racionales? La miré con desprecio total. ¿Me hablas de ser racional después de que me robaron $10 millones? ¿Me hablas de civilización después de que falsificaron documentos legales? ¿Me hablas de negociación después de que vendieron mi empresa a mis espaldas? Caminé de regreso al escritorio y tomé todos los papeles de la venta. La solución es muy simple y no requiere negociación alguna. Voy a recuperar mi empresa por la vía legal. Voy a denunciar la falsificación de documentos ante la Fiscalía. Voy a contratar a los mejores abogados del país para que procedan penalmente contra ustedes. Y ustedes van a devolver hasta el último centavo de lo que me robaron. ¿Y si no podemos devolver el dinero?, preguntó Luciano con voz aterrorizada. ¿Y si ya lo gastamos en inversiones? Entonces van a perder absolutamente todo, respondí con una frialdad que me helaba a mí misma. La casa de satélite donde viven, los 3 automóviles de lujo que manejan, las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, la oficina, los muebles importados. Todo lo que tienen está respaldado directa o indirectamente por mi dinero. Y yo voy a cobrarlo con intereses. Alonso se limpió el sudor de la frente con un pañuelo empapado. Señora Berenice, por favor, yo tengo una familia que mantener. Tengo hijos en la universidad. No puedo perder mi licencia de contador público. Debiste pensar en tu familia antes de participar en un fraude, le respondí sin una pizca de compasión. Debiste pensar en tu licencia antes de falsificar documentos oficiales. Debiste pensar en las consecuencias antes de ayudarlos a robarme. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi abogado confirmando que venía en camino con un equipo legal completo. Sí, licenciado. Perfecto. Traiga también al especialista en delitos financieros. Y por favor contacte a mi contador personal en Suiza. Necesito todos mis estados de cuenta actualizados para demostrar mi capacidad financiera real. Luciano se acercó a mí con las manos temblorosas. Mamá, escúchame. Sé que cometimos errores. Sé que debimos consultarte. Pero pensamos que era lo mejor para la familia. Pensamos que así podrías descansar, no preocuparte por los negocios. ¿Descansar? Lo miré con incredulidad total. ¿Robarme es para que pueda descansar?
¿Falsificar mi firma es para mi beneficio? ¿Tratarme como una idiota senil es para mi bien? Dayana se quitó los zapatos y se sentó en el piso, completamente descompuesta. No sabíamos que tenías tanto dinero. Pensamos que la empresa era todo lo que tenías. Pensamos que podríamos manejarlo mejor, invertirlo más inteligentemente. Ah, claro, me burlé. No sabían que tenía dinero, pero sí sabían cómo robármelo. No sabían de mis inversiones, pero sí sabían cómo falsificar mi firma. No sabían de mis cuentas bancarias, pero sí sabían cómo excluirme de la venta de mi propia empresa. El silencio que siguió fue devastador. Por primera vez en 30 años, ellos entendieron quién tenía realmente el poder. Por primera vez vieron a la mujer que había construido un imperio desde cero, no a la abuela manipulable que creían conocer. Tengo 66 años, continué con voz firme. He trabajado cada día de mi vida adulta. He sacrificado mis vacaciones, mis hobbies, mis amistades por construir algo sólido. He invertido inteligentemente durante décadas. He ahorrado cada peso, he multiplicado cada inversión, he construido un patrimonio que podría mantener a 3 generaciones. Me acerqué a Luciano y lo miré directamente a los ojos. Y tú, mi querido hijo adoptivo, acabas de destruir todo eso por pura avaricia. Acabas de cambiar amor por dinero. Acabas de cambiar una madre por una víctima. Luciano comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. No sabía. No pensé. Claro que no pensaste, le respondí. No pensaste en el daño que me harías. No pensaste en la traición que representaba. No pensaste en que yo podría tener recursos para defenderme. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el momento. Mi abogado había llegado con su equipo legal, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El licenciado Herrera entró con su equipo legal como un huracán de trajes oscuros y maletines de cuero. Detrás de él venían 3 abogados especialistas, un contador forense y un investigador privado. La pequeña oficina de Alonso se llenó de una energía completamente diferente, profesional, implacable. Buenos días, señora Berenice, saludó el licenciado con su voz grave y autoritaria. Recibí su llamada y vine inmediatamente. ¿Dónde están los documentos fraudulentos? Le entregué todos los papeles de la venta mientras observaba cómo las caras de Luciano, Dayana y Alonso se descomponían por completo. El contador forense comenzó a examinar los documentos con una lupa especializada, tomando fotografías de cada firma, cada sello, cada detalle. Señora, dijo el especialista en grafología después de unos minutos, esta firma definitivamente no coincide con los patrones de escritura que tenemos en nuestros archivos. Hay diferencias evidentes en la presión del trazo, en el ángulo de inclinación y en la velocidad de escritura. Esto es claramente una falsificación. Luciano se puso de pie desesperado. Esperen. Esto se puede arreglar. No necesitamos llegar a los tribunales. Somos familia. El licenciado Herrera lo miró con la frialdad de un depredador. Joven, usted está involucrado en falsificación de documentos, fraude financiero y robo agravado. Estas son acusaciones que pueden llevarlo a prisión durante 10 a 15 años. La palabra, familia, no lo va a salvar de las consecuencias legales. Dayana comenzó a sollozar histéricamente. Berenice, por favor. Tenemos 2 hijos pequeños. No pueden quedarse sin sus padres. Piensa en tus nietos. ¿Mis nietos? La miré con una mezcla de dolor y furia. ¿Los mismos nietos que ustedes me prohibieron ver durante meses? ¿Los mismos nietos a los que les dijeron que su abuela estaba enferma de la mente? ¿Los mismos nietos que ustedes usaron como chantaje emocional cada vez que querían algo de mí? El investigador privado se acercó a Alonso, quien temblaba como una hoja. Señor contador, necesito que me explique exactamente cómo se procesaron estos documentos. ¿Quién le entregó las firmas? ¿Cuándo se realizaron las transacciones? ¿Dónde están los respaldos digitales? Alonso tartamudeó. Yo solo seguí instrucciones. Luciano me dijo que su madre había autorizado todo por teléfono. Me dijo que ella prefería no venir porque estaba delicada de salud. Mentiroso, gritó Luciano. Tú fuiste quien sugirió no involucrarla.
Tú dijiste que sería más fácil manejar todo sin complicaciones. El licenciado Herrera levantó la mano para silenciarlos. Señores, cada palabra que digan puede y será usada en su contra. Les recomiendo que se callen inmediatamente y contraten abogados defensores. Me senté en la silla principal del escritorio, sintiendo por primera vez en años que tenía el control total de la situación. Licenciado, quiero que proceda con todo el peso de la ley. Falsificación de documentos, fraude financiero, robo agravado, asociación delictuosa. No quiero que se escape ni una sola acusación. Por supuesto, señora Berenice. También vamos a congelar todas sus cuentas bancarias, sus propiedades, sus vehículos y cualquier activo que puedan tener. Van a tener que demostrar el origen legal de cada peso que poseen. Luciano se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Mamá, por favor. Te lo suplico. No hagas esto. Piensa en todo lo bueno que hemos vivido juntos. Piensa en cuando era niño y me leías cuentos. Piensa en mi graduación universitaria, en mi boda. Todo eso no significa nada. Me levanté y caminé hacia él lentamente. ¿Sabes qué, Luciano? Tienes razón. Sí pienso en todo eso. Pienso en las noches que me desvelé cuidándote cuando tenías pesadillas por la muerte de tus padres. Pienso en las veces que trabajé 16 horas para pagarte la escuela privada más cara de la ciudad. Pienso en cuando vendí las joyas de mi madre para financiar tu viaje de estudios a Europa. Me detuve frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Pienso en tu graduación universitaria, donde lloré de orgullo porque habías logrado cosas que yo nunca pude lograr. Pienso en tu boda, donde gasté mis ahorros para darte la ceremonia de ensueño que querías. Pienso en cada sacrificio que hice por ti durante 30 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Y luego pienso en cómo me pagaste todo eso. Robándome, mintiéndome, falsificando mi firma, tratándome como si fuera un estorbo en mi propia vida. Dayana intentó acercarse nuevamente. Berenice, entiendo que estés dolida. Entiendo que te sientas traicionada. Pero destruir nuestras vidas no va a resolver nada. No va a devolverte el dinero más rápido. Ah, no, sonreí con amargura. Mira, querida Dayana, voy a explicarte exactamente lo que va a pasar. Van a devolver los 10 millones de dólares completos, más intereses, más daños y perjuicios. Si no pueden, van a perder todo lo que tienen hasta cubrir la deuda. El contador forense interrumpió la conversación. Señora Berenice, hemos terminado el análisis preliminar. Tenemos evidencia suficiente para proceder criminalmente. ¿Quiere que procedamos también con el embargo preventivo de bienes? Absolutamente, respondí sin dudar. Quiero que embarguen la casa, los automóviles, las cuentas bancarias, la oficina, hasta el último bien que tengan registrado a sus nombres. Alonso se puso de pie desesperado. Por favor, señora. Yo tengo una familia. Tengo 3 hijos en la universidad. Mi esposa está enferma de cáncer. No puedo perder mi licencia profesional. Debiste pensar en tu familia antes de convertirte en cómplice de un fraude, le respondí con una dureza que me sorprendió. Debiste pensar en tu esposa enferma antes de arriesgar tu carrera profesional por dinero sucio. El investigador privado se acercó a mí con una tablet en las manos. Señora Berenice, hemos encontrado algo interesante. Hay transferencias bancarias sospechosas de las cuentas de Luciano hacia cuentas en paraísos fiscales. Parece que han estado moviendo dinero para ocultarlo. Luciano se puso completamente pálido. Eso es legal. Son inversiones internacionales legítimas. Con dinero robado, aclaré. Con dinero que obtuvieron vendiendo mi empresa sin mi consentimiento. El licenciado Herrera cerró su maletín con un sonido seco y final. Señora Berenice, tenemos suficiente evidencia para proceder. ¿Está segura de que quiere continuar con todo el proceso legal? Miré a Luciano, a Dayana, a Alonso. Los miré a los ojos uno por uno, buscando algún rastro de arrepentimiento genuino, alguna señal de que entendían realmente lo que habían hecho. Solo vi miedo, pánico y desesperación por salvar su pellejo. Sí, respondí con una firmeza que resonó en toda la oficina. Quiero que procedan con todo.
Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. 3 semanas después, me encontré sentada en la terraza de un hotel 5 estrellas en Polanco, tomando café mientras revisaba los reportes que mi equipo legal me enviaba cada mañana. El embargo había sido ejecutado sin problemas. La casa de Luciano y Dayana tenía sellos judiciales en todas las puertas. Sus automóviles habían sido decomisados. Sus cuentas bancarias estaban completamente congeladas. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Herrera con noticias frescas. Señora Berenice, buenos días. Le tengo información importante. Luciano y Dayana intentaron vender secretamente unas acciones que tenían en una empresa fantasma en las Islas Caimán. ¿Intentaron?, pregunté saboreando mi café. Afortunadamente, nuestro investigador internacional logró bloquear la transacción a tiempo. Estaban tratando de liquidar $2 millones más para huir del país. Me recosté en mi silla, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. ¿Y dónde están ahora? Luciano está viviendo en casa de un amigo. Dayana se fue con los niños a casa de su madre en Guadalajara. Alonso perdió su licencia profesional y está enfrentando cargos criminales por complicidad en fraude. Después de colgar, decidí hacer algo que no había hecho en décadas: ir de compras sin preocuparme por el precio. Entré a la boutique más exclusiva de Presidente Masaryk y me compré 3 vestidos de diseñador, zapatos italianos y una cartera que costaba más de lo que Luciano ganaba en un mes cuando trabajaba para mí. Mientras pagaba con mi tarjeta platino, escuché voces familiares cerca de la entrada. Era Dayana hablando con una amiga, quejándose amargamente de su situación. «No entiendo cómo pudo hacernos esto», decía Dayana con voz llorosa. «Somos su familia. Luciano es su hijo». «¿Pero qué fue exactamente lo que hicieron?», preguntó su amiga con curiosidad. «Nada grave. Solo vendimos la empresa sin consultarle. Era para su propio bien. A su edad ya no debería preocuparse por los negocios». Me acerqué a ellas con mis bolsas de compras, luciendo mi vestido nuevo color rosa y mis zapatos de tacón. «Hola, Dayana. ¿Cómo estás?». Dayana se volteó y su cara se descompuso completamente al verme. «Berenice, yo estaba contándole a tu amiga cómo me robaron $10 millones», completé la frase con una sonrisa dulce. Explicándole cómo falsificaron mi firma para vender mi empresa. La amiga de Dayana me miró con los ojos muy abiertos. «Usted es la suegra de Dayana». «Era», corregí, hasta que descubrí que mi hijo adoptivo y su esposa son unos ladrones. Dayana comenzó a temblar. «Berenice, por favor, no aquí. No frente a mi amiga». «¿Por qué no?», pregunté con inocencia fingida. «¿Te da vergüenza que la gente sepa la verdad? ¿Te incomoda que sepan que robaste a una mujer de 66 años? Su amiga retrocedió varios pasos. «Dayana, es cierto lo que dice». «No es como ella lo pinta», gritó Dayana desesperada. «Fue un malentendido. Pensamos que ella estaba de acuerdo». «¿Un malentendido?», me reí con ganas. «¿Falsificar documentos es un malentendido? ¿Robar dinero es un malentendido?». La amiga de Dayana la miró con horror y se alejó rápidamente. «Dayana, yo tengo que irme. Hablamos después». Cuando nos quedamos solas, Dayana comenzó a llorar. «¿Estás contenta? ¿Ya te sientes vengada? Destruir mi reputación social te hace sentir mejor». «¿Sabes qué me hace sentir mejor?», le respondí acercándome a ella. «Saber que finalmente están pagando por lo que hicieron. Saber que ya no pueden seguir viviendo de mi dinero mientras me desprecian». «Los niños me preguntan por qué no pueden volver a su casa», sollozó Dayana. «¿Qué les digo? Que su abuela los odia». «Les dices la verdad», respondí firmemente. «Que sus padres cometieron un delito grave y que las acciones tienen consecuencias. Que robar está mal, sin importar a quién le robes». Dayana se limpió las lágrimas con una servilleta arrugada. «Berenice, te lo suplico. Piensa en Bruno y en Miriam. Son inocentes en todo esto. Ahora si te acuerdas de que son mis nietos». La miré con incredulidad. «¿Los mismos niños que me prohibiste ver durante meses? ¿Los mismos que usaste como chantaje emocional?». «Fue Luciano quien decidió eso, no yo», mintió descaradamente.
Mentira, le grité haciendo que varias personas nos voltearan a ver. Tú fuiste quien dijo que era una mala influencia para ellos. Tú fuiste quien convenció a Luciano de alejarme. Dayana miró alrededor, avergonzada por la atención que estábamos atrayendo. Por favor, podemos hablar en privado. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para que me digas más mentiras? ¿Para que trates de manipularme otra vez? En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Bruno, mi nieto de 15 años. Abuela, vi las noticias en internet. ¿Es cierto que papá te robó dinero? Mamá dice que todo es mentira, pero yo encontré documentos en la casa que demuestran lo contrario. Le mostré el mensaje a Dayana. Parece que tus propios hijos están empezando a descubrir la verdad. Dayana leyó el mensaje y se puso completamente pálida. Bruno no entiende la situación. Es muy joven para comprender las complejidades de los negocios familiares. Complejidades, me burlé. ¿Así le llamas ahora al robo? Complejidades de negocios. Otro mensaje llegó, esta vez de Miriam, mi nieta de 12 años. Abuela, te extraño mucho. ¿Por qué ya no vienes a visitarnos? Papá dice que estás enojada con nosotros, pero yo no hice nada malo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al leer las palabras de mi nieta. ¿Ves lo que han hecho?, le dije a Dayana. ¿Ves cómo han usado a esos niños inocentes como armas contra mí? Berenice, podemos arreglar esto, suplicó Dayana. Podemos encontrar una solución que permita que veas a los niños sin destruir completamente nuestras vidas. Ah, sí. La miré con escepticismo total. ¿Y cuál sería esa solución mágica? Luciano está dispuesto a negociar. Puede devolver parte del dinero, firmar un acuerdo de pago, hacer lo que sea necesario. Parte del dinero, reí con amargura. ¿Me robaron 10 millones y quieren devolver una parte? Así es como funciona la justicia en su mundo. Dayana se acercó más, con desesperación en los ojos. Berenice, sé realista. Si procedes con todo el proceso legal, va a tomar años. Los abogados se van a quedar con la mitad del dinero. Al final, todos vamos a salir perdiendo. Tal vez, admití. Pero ustedes van a salir mucho más perdidos que yo. Porque yo tengo recursos para pelear durante años. Ustedes no tienen ni para pagar un abogado decente. El silencio que siguió fue tenso y cargado de electricidad. Dayana entendió finalmente que ya no tenía ningún poder sobre mí, que ya no podía manipularme con chantajes emocionales o amenazas. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó finalmente con voz derrotada. Quiero que devuelvan todo el dinero, respondí sin dudar. Quiero una disculpa pública. Y quiero que me dejen ver a mis nietos sin condiciones. 2 días después, Luciano me llamó desesperado. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. Mamá, por favor, necesito verte. Necesito hablar contigo cara a cara. Te lo suplico. ¿Para qué?, le pregunté fríamente mientras revisaba los documentos que mi abogado me había enviado esa mañana. ¿Para que me digas más mentiras? ¿Para que trates de manipularme otra vez con lágrimas de cocodrilo? No, mamá. Para pedirte perdón de verdad. Para explicarte lo que realmente pasó. Para intentar arreglar este desastre que yo mismo provoqué. Acepté verlo en un café público en la zona rosa, un lugar neutral donde no pudiera hacer una escena dramática. Cuando llegué, lo encontré sentado en una mesa del fondo, con ojeras profundas, barba de varios días y usando la misma camisa arrugada que tenía 3 días antes. Se veía completamente destruido. Mamá se levantó cuando me vio, intentando abrazarme. Me aparté inmediatamente. Siéntate, Luciano. Tengo 20 minutos antes de mi siguiente reunión con los abogados. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas. Mamá, sé que cometí el error más grande de mi vida. Sé que no hay justificación para lo que hice. Ahora sí lo sabes. Lo miré con escepticismo total. Hace 3 semanas me dijiste que era lo mejor para la familia. Hace 3 semanas me dijiste que yo no entendía de finanzas modernas. Estaba equivocado, murmuró con la cabeza baja. Estaba cegado por la ambición, por la presión de Dayana, por mis propias inseguridades económicas. Presión de Dayana, me burlé.
¿Ahora vas a echarle la culpa a tu esposa? Eres tan cobarde que no puedes asumir la responsabilidad de tus propios crímenes. No, no es eso, se apresuró a aclarar. La decisión fue mía. La responsabilidad es completamente mía. Pero necesitas saber algo sobre nuestra situación financiera real. Se acercó más a la mesa, bajando la voz como si fuera a confesarme un secreto terrible. Mamá, estamos quebrados. Completamente quebrados. Hace meses que no podemos pagar las deudas. Los bancos nos están presionando. Tenemos compromisos financieros que no podemos cumplir. ¿Y eso justifica robarme?, pregunté con incredulidad. ¿Tu quiebra personal justifica falsificar mi firma y vender mi empresa? No, gritó llamando la atención de otras mesas. No lo justifica. Nada lo justifica. Pero quiero que entiendas que no lo hice por lujo o capricho. Lo hice porque estaba desesperado. ¿Desesperado? Me levanté de la silla. ¿Sabes lo que es estar desesperada? Trabajar 16 horas diarias para sacar adelante una empresa. Vender las joyas de tu abuela para pagar tu educación. Sacrificar mis propios sueños para darte oportunidades que yo nunca tuve. Lo sé, mamá. Sé todo lo que sacrificaste por mí. Sé que fui un hijo malagradecido. Un hijo malagradecido, reí con amargura. Luciano, tú no fuiste un hijo malagradecido. Fuiste un ladrón. Hay una diferencia enorme. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Devolver todo el dinero, respondí sin dudar. Confesar públicamente lo que hicieron. Pedir perdón a los medios de comunicación. Asumir todas las consecuencias legales de sus actos. Mamá, no tengo $10 millones para devolverte. Si los tuviera, nunca habría hecho lo que hice. Entonces van a perder todo lo que tienen hasta cubrir la deuda, le expliqué con paciencia exagerada, como si le estuviera hablando a un niño. Van a vender la casa, los automóviles, las inversiones, todo. ¿Y después qué?, preguntó con desesperación. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Eso debiste pensarlo antes de convertirte en un criminal, respondí levantándome para irme. Debiste pensar en las consecuencias antes de traicionarme. Espera, gritó siguiéndome hacia la salida. Por favor, no te vayas. Necesito que me escuches. Me detuve en la puerta del café y me volteé hacia él. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Luciano? No es el dinero. Yo tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. ¿Entonces qué es?, preguntó con la voz quebrada. Es la traición. Es descubrir que el niño al que crié como si fuera mi propia sangre era capaz de robarme. Es darme cuenta de que durante años fingiste amarme mientras planeabas cómo quitarme lo que era mío. Yo sí te amo, mamá. Siempre te he amado. ¿Así demuestras el amor?, le pregunté. ¿Robando? ¿Mintiendo? ¿Falsificando documentos? En ese momento, mi teléfono sonó. Era Bruno, mi nieto, pidiendo permiso para venir a verme. Abuela, encontré más documentos en la casa. Creo que necesitas verlos. Papá y mamá no saben que los tengo. Le mostré el mensaje a Luciano. Parece que tus propios hijos están descubriendo qué clase de padre realmente eres. La cara de Luciano se descompuso completamente. Por favor, no involucres a los niños en esto. Ellos no tienen nada que ver. Yo los estoy involucrando, me indigné. Ustedes los involucraron cuando decidieron usar mi dinero para mantener su estilo de vida. Ustedes los involucraron cuando les mintieron sobre por qué no podían ver a su abuela. Berenice, se acercó una mujer elegante que había estado observando nuestra conversación desde una mesa cercana. Disculpe la intromisión, pero no pude evitar escuchar. Usted es la empresaria Berenice Mendoza. Sí, respondí sorprendida. La conozco. Soy periodista de investigación para Televisa. He estado siguiendo su caso. Los documentos filtrados sugieren un fraude millonario muy sofisticado. Luciano se puso completamente pálido. Mamá, por favor, no hables con los medios. Esto va a arruinar completamente mi reputación. ¿Tu reputación?
Me volteé hacia él con furia. ¿Te preocupa tu reputación? ¿Y qué hay de mi reputación cuando me robaste? La periodista sacó su grabadora. Señora Berenice, estaría dispuesta a dar una entrevista exclusiva sobre lo que realmente pasó. Miré a Luciano, que me suplicaba con los ojos que dijera que no. Pensé en todos los años de sacrificio, en todas las noches de desvelo trabajando para darle lo mejor. Pensé en cómo me había pagado esos sacrificios. Sí, respondí firmemente. Estoy lista para contar toda la verdad. Luciano se desplomó en una silla cercana, entendiendo finalmente que había perdido toda posibilidad de controlar la narrativa. La guerra había comenzado oficialmente, y él acababa de perder la primera batalla. La entrevista con Televisa se transmitió en horario prime time, un martes por la noche. Me senté en mi suite del hotel, viendo cómo mi historia se desarrollaba frente a millones de espectadores. La periodista había hecho un trabajo excepcional, mostrando documentos, entrevistando expertos en grafología y presentando evidencia irrefutable del fraude. Durante 30 años construí esta empresa desde cero, me escuchaba decir en la televisión. Trabajé día y noche, sacrifiqué todo por darle a mi hijo adoptivo la mejor vida posible. Y así me pagó, robándome, falsificando mi firma, vendiéndome como si fuera un estorbo en mi propia empresa. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, abogados, conocidos de la industria, todos querían mi versión de los hechos. Pero la llamada que más me impactó fue la de Bruno, mi nieto de 15 años. Abuela, su voz sonaba madura, demasiado madura para su edad. Vi la entrevista. Vi cómo papá te mintió sobre todo. Tengo los documentos que encontré en su oficina. Creo que necesitas verlos inmediatamente. ¿Qué tipo de documentos, mi amor? Correos electrónicos donde él y mamá planean todo desde hace un año. Conversaciones donde hablan de cómo convencerte de firmar papeles. Incluso hay un mensaje donde papá dice que eres demasiado vieja para entender los negocios modernos. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Un año, dices. Sí, abuela. Esto no fue una decisión impulsiva. Lo estuvieron planeando durante meses. Hay documentos que muestran cómo practicaron falsificar tu firma. 2 horas después, Bruno llegó a mi hotel con una mochila llena de evidencia. Era un joven alto, de ojos inteligentes que se parecía mucho a su abuelo. Me entregó una carpeta gruesa con documentos impresos. Abuela, cuando vi la entrevista en televisión, me di cuenta de que todo lo que papá nos había dicho eran mentiras. Nos dijo que tú estabas enferma de la mente, que habías perdido la capacidad de tomar decisiones financieras. ¿Eso les dijo? Pregunté mientras revisaba los correos electrónicos. No podía creer lo que estaba leyendo. Sí. Nos prohibió llamarte porque dijo que te alterabas fácilmente. Nos dijo que los doctores habían recomendado que no tuvieras estrés. Uno de los correos era particularmente devastador. Era de Luciano a Dayana. Mi madre está volviéndose senil. Es el momento perfecto para tomar control de la empresa antes de que haga alguna estupidez con su dinero. Podemos usar su firma de los documentos bancarios como modelo. Bruno, le dije con lágrimas en los ojos. Tu hermana sabe todo esto. Miriam sospecha, pero está confundida. Papá la manipula mucho porque es más pequeña. Le dice que tú ya no nos quieres, que prefieres tu dinero más que a nosotros. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Dayana, histérica. Berenice. Bruno desapareció de la casa. No sabemos dónde está. Si le pasa algo, va a ser tu culpa. Bruno está conmigo, respondí calmadamente. Está perfectamente bien. Devuélvemelo inmediatamente. Es menor de edad. No tienes derecho a secuestrarlo. ¿Secuestrarlo? Me reí. Dayana, tu hijo vino por voluntad propia porque descubrió que ustedes son unos mentirosos y manipuladores. Eso no es cierto. Bruno está confundido. Tú lo estás manipulando contra nosotros. Yo lo estoy manipulando. Puse el teléfono en altavoz para que Bruno pudiera escuchar. ¿Cómo ustedes lo manipularon diciéndole que estaba loca? ¿Cómo lo manipularon prohibiéndole hablar conmigo? Bruno tomó el teléfono. Mamá, soy yo. Estoy bien. Estoy con la abuela porque quiero estar aquí. Bruno, regresa a casa inmediatamente.
gritó Dayana. Tu padre está desesperado. No sabemos qué te ha hecho esa mujer. Esa mujer. Bruno alzó la voz. ¿Te refieres a mi abuela? ¿La misma abuela que ustedes me prohibieron ver? La misma que papá robó. Tu padre no robó nada. Esos son mentiras que ella inventó. Bruno miró los documentos que había traído. Mamá, tengo los correos electrónicos donde ustedes planean todo. Tengo las pruebas de que practicaron falsificar su firma. No me mientas más. El silencio del otro lado del teléfono fue devastador. Dayana finalmente había sido confrontada con evidencia irrefutable por su propio hijo. Bruno, su voz cambió completamente, ahora sonaba suplicante. Cariño, esos documentos están fuera de contexto. Las cosas no son como parecen. Fuera de contexto, Bruno leyó uno de los correos en voz alta. Aquí dice textualmente: ya tengo la firma perfecta. Mañana firmamos los papeles de venta. La vieja nunca se va a dar cuenta. Punto. Eso no significa lo que tú piensas. Entonces, ¿qué significa, mamá?, preguntó Bruno con una madurez que me rompió el corazón. ¿Qué significa llamar la vieja a tu suegra? ¿Qué significa decir que nunca se va a dar cuenta? Mientras tanto, las redes sociales habían explotado con mi historia. Almohadilla Justicia para Berenice se había vuelto tendencia nacional. Miles de personas compartían experiencias similares de abuso financiero por parte de familiares. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios. Abuela, Bruno me mostró su teléfono. Mira todos los mensajes de apoyo que estás recibiendo. La gente está indignada con lo que te hicieron. Efectivamente, mi historia había tocado una fibra sensible en la sociedad. Mujeres mayores de todo el país estaban contando sus propias historias de abuso económico familiar. Abogados ofrecían servicios pro bono. Organizaciones de derechos de adultos mayores pedían cambios en las leyes. Pero el mensaje que más me impactó fue uno de Miriam, mi nieta de 12 años. Abuela, vi tu entrevista en casa de mi amiga. Papá me prohibió verla, pero la vi de todos modos. Quiero verte. Te extraño mucho. ¿Por qué papá nos mintió sobre ti? Bruno, le dije a mi nieto, ¿crees que tu hermana estaría dispuesta a venir a verme también? Está asustada, respondió. Papá la amenazó con castigarla si hablaba contigo. Pero yo puedo convencerla. En ese momento, recibí una llamada de mi abogado. Señora Berenice, tengo noticias importantes. La entrevista televisiva ha generado tanto impacto que la Fiscalía General está acelerando el proceso. Quieren hacer de su caso un ejemplo nacional contra el fraude familiar. ¿Qué significa eso? Significa que Luciano y Dayana van a enfrentar cargos mucho más severos. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión, no los 5 años que originalmente pensábamos. Miré a Bruno, que había escuchado toda la conversación. ¿Cómo te sientes sabiendo que tus padres podrían ir a la cárcel? Mi nieto suspiró profundamente, con una tristeza que ningún adolescente debería cargar. Abuela, me duele mucho. Pero ellos eligieron este camino. Nadie los obligó a robarte. En ese momento supe que la siguiente fase de mi venganza estaba a punto de comenzar, y que ya no estaba sola en esta batalla. Una semana después de la entrevista televisiva, recibí una llamada inesperada. Era Luciano, pero su voz sonaba completamente diferente, desesperada y aterrorizada. Mamá, por favor, necesito tu ayuda. Algo terrible está pasando. ¿Qué pasó ahora?, pregunté con curiosidad genuina. Los medios están destruyendo mi vida completamente. Perdí todos mis clientes. Mi oficina está cerrada. Nadie quiere hacer negocios conmigo. Estoy recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales. ¿Y qué quieres que haga al respecto?, respondí fríamente. Que sienta lástima por ti. Quiero que hagas una declaración pública pidiendo que paren el acoso. La gente está llevando esto demasiado lejos. Me reí con una amargura que me sorprendió. ¿Ahora quieres que te defienda? ¿Después de robarme y humillarme? ¿Después de decirles a mis nietos que estaba loca? Por favor. La situación se salió de control. Hay gente acampando afuera de la casa de la madre de Dayana. Los niños no pueden ir a la escuela porque los periodistas los persiguen.
Los niños pueden venir a vivir conmigo, ofrecí inmediatamente. Aquí estarán seguros y protegidos. No. No voy a permitir que les laves el cerebro contra nosotros. Lavarles el cerebro, exploté. Luciano, ellos mismos descubrieron tus mentiras. Bruno me trajo las pruebas de tu traición. Miriam está pidiendo verme porque se dio cuenta de que le mentiste. En ese momento, escuché otra voz en el fondo. Era Dayana gritando histéricamente: dile que cancele todo. Dile que retire las demandas. Esto se volvió una pesadilla. Dayana quiere hablar contigo, dijo Luciano. Pon el altavoz, ordené. Berenice, gritó Dayana con voz desesperada. Tienes que parar esto. La gente nos está acosando. Perdí mi trabajo. Mis amigos me dieron la espalda. Los padres de familia de la escuela de los niños están pidiendo que los expulsen. ¿Y todo eso es mi culpa?, pregunté con incredulidad. ¿Yo les dije que me robaran? Yo los obligué a falsificar documentos. Tú fuiste quien habló con los medios. Tú convertiste esto en un circo mediático. Yo solo dije la verdad, respondí calmadamente. Si la verdad los está destruyendo, es porque hicieron algo destruible. Mi teléfono mostró otra llamada entrante. Era Bruno. Tengo que colgar, les dije. Mi nieto me está llamando. Espera, gritó Luciano. Necesitamos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde para acuerdos, respondí y colgué. Contesté la llamada de Bruno. Abuela, estoy en la escuela. Hay periodistas esperándome en la entrada. No sé qué hacer. Dime exactamente dónde estás. Voy por ti inmediatamente. Llegué a la escuela con mi chofer y 2 guardaespaldas que había contratado después de que mi historia se volviera viral. Efectivamente, había una multitud de reporteros y cámaras esperando afuera. Cuando me vieron llegar, se acercaron como un enjambre. Señora Berenice, ¿cómo se siente ahora que su historia inspiró a miles de mujeres? Señora Berenice, ¿va a perdonar a su hijo? Señora Berenice, ¿es cierto que hay más víctimas de esquemas similares? En este momento, dije dirigiéndome a las cámaras, mi prioridad son mis nietos. Son niños inocentes que no merecen sufrir por los crímenes de sus padres. Entré a la escuela escoltada por seguridad. Bruno me esperaba en la oficina del director, visiblemente nervioso. Abuela, esto es un caos. Los maestros no saben qué hacer. El director se acercó a nosotros. Señora Berenice, lamento mucho la situación. Hemos tenido que llamar a seguridad para controlar a los medios. Entiendo perfectamente, respondí. ¿Sería posible que Bruno terminara el año escolar de forma virtual? Puedo proporcionarle tutores privados hasta que esta situación se calme. Por supuesto. De hecho, sería lo más conveniente para todos. Mientras salíamos de la escuela, Bruno me preguntó: Abuela, ¿crees que hice mal al traerte esos documentos? ¿Crees que traicioné a mis padres? Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Bruno, lo que hiciste fue defender la verdad. Eso nunca está mal. Pero ahora toda la familia está destruida, dijo con lágrimas en los ojos. Mi amor, le puse las manos en los hombros. La familia se destruyó el día que tus padres decidieron robarme. Tú no eres responsable de las decisiones que ellos tomaron. Esa noche, en mi suite del hotel, recibí una llamada de Miriam. Estaba llorando. Abuela, mamá dice que todo es tu culpa. Dice que tú destruiste nuestra familia por dinero. ¿Tú qué crees, mi amor? No sé qué creer, sollozó. Papá dice que tú nos odias. Mamá dice que prefieres el dinero más que a nosotros. Pero Bruno dice que ellos te mintieron y te robaron. Miriam, ¿quieres venir a verme? Podemos hablar cara a cara, sin que nadie más esté presente. Sí, susurró. Pero mamá no me deja salir de la casa. ¿Dónde están ahora? En casa de mi abuela materna, en Guadalajara. ¿Puedes salir al jardín o a la azotea? Sí, creo que sí. Hazlo. En 1 hora va a llegar alguien a recogerte. Es una mujer que trabaja para mí. Se llama Rubén. Te va a llevar conmigo. No me va a pasar nada.
Te lo prometo, mi amor. Vas a estar completamente segura. Una hora después, Miriam estaba en mi suite, abrazándome como si no me hubiera visto en años. Abuela, te extrañé tanto. ¿Por qué papá nos prohibió verte? Porque sabía que yo descubriría lo que había hecho, le expliqué con palabras que pudiera entender. Sabía que ustedes se darían cuenta de que les había mentido. ¿Es cierto que te robó dinero? Sí, mi amor. Es cierto. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Dinero que era para asegurar el futuro de ustedes. Miriam me miró con sus ojos grandes e inocentes. Papá va a ir a la cárcel. Es muy probable, respondí con honestidad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Ustedes van a estar conmigo, le dije con firmeza. Van a tener la mejor educación, la mejor vida posible. Van a crecer sabiendo que siempre hay consecuencias para las malas decisiones, pero también que siempre hay perdón para quienes se arrepienten de verdad. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Dayana, completamente histérica. Berenice, ¿dónde está Miriam? Desapareció de la casa. Si le pasa algo te voy a hacer responsable. Miriam está conmigo, respondí calmadamente. Y va a quedarse conmigo. Eso es secuestro. Voy a llamar a la policía. Hazlo, le dije. Cuando lleguen, les voy a mostrar todos los documentos que prueban el abuso emocional que han ejercido sobre estos niños. La línea se quedó en silencio. Dayana había entendido finalmente que había perdido toda autoridad moral para exigir algo. 6 meses después, me encontraba sentada en la terraza de mi nueva casa en Cuernavaca, observando cómo Bruno ayudaba a Miriam con sus tareas escolares. El jardín estaba lleno de flores que habíamos plantado juntos, y por primera vez en años, sentía una paz profunda en mi corazón. El proceso legal había culminado de manera contundente. Luciano había sido sentenciado a 12 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Dayana recibió 8 años por complicidad. Alonso, el contador, perdió su licencia profesional de por vida y fue sentenciado a 5 años de cárcel. La empresa familiar había sido devuelta completamente a mi nombre, junto con todos los activos que habían intentado robar. Pero más importante aún, había recuperado a mis nietos. Bruno, ahora de 16 años, había demostrado una madurez extraordinaria durante todo el proceso. Estudiaba en línea con tutores privados y planeaba estudiar Derecho para especializarse en fraudes financieros. Quiero ayudar a otras personas como tú, abuela, me había dicho. Miriam, de 13 años, había florecido bajo mi cuidado. Ya no era la niña confundida y manipulada que había rescatado de Guadalajara. Ahora era una adolescente segura de sí misma, con excelentes calificaciones y una sonrisa genuina que iluminaba cada día. Abuela, me dijo Bruno acercándose con una carta en las manos. Llegó esto para ti. Era una carta de Luciano desde la prisión. La abrí con curiosidad, sin sentir ya el dolor que me causaba en el pasado. Mamá, comenzaba la carta. Han pasado 6 meses desde que empezó mi condena, y cada día entiendo mejor la magnitud de lo que te hice. No escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Escribo para decirte que finalmente entiendo quién eres realmente. Continué leyendo con interés genuino. Aquí en la cárcel, cuando les cuento a otros presos mi historia, todos me dicen lo mismo, que soy un idiota por haber traicionado a la única persona que realmente me amó, que tuve a la mejor madre del mundo y la cambié por dinero. La carta continuaba. He estado yendo a terapia psicológica. El doctor me ayudó a entender que mis acciones vinieron de mis propias inseguridades, de mi miedo a no ser suficientemente bueno para ti, pero nada de eso justifica lo que hice. Bruno se sentó a mi lado. ¿Qué dice papá? Que finalmente está entendiendo las consecuencias de sus decisiones, respondí. ¿Crees que realmente cambió? No lo sé, mi amor, pero ya no es mi responsabilidad averiguarlo. En los últimos párrafos, Luciano escribía, sé que Bruno y Miriam están viviendo contigo. Es lo mejor que pudo haber pasado. Ellos merecen crecer con alguien que los ame incondicionalmente, alguien que les enseñe valores reales, alguien como tú. También quiero que sepas que Dayana y yo nos estamos divorciando. Ella me culpa a mí de todo lo que pasó, yo la culpo a ella.
Nuestro matrimonio se construyó sobre mentiras y ambición, no sobre amor real. La carta terminaba: no espero que me perdones. No espero que me visites. No espero nada de ti. Solo espero que cuando Bruno y Miriam sean adultos, entiendan que su abuela es la mujer más fuerte, más inteligente y más íntegra que han conocido, y que su padre fue un completo idiota por haberla traicionado. Después de leer la carta, llamé a mis nietos. Bruno, Miriam, vengan acá. Quiero hablarles de algo importante. Se sentaron junto a mí en la terraza. Esta carta es de su padre. ¿Quieren escuchar lo que dice? Sí, respondieron al unísono. Les leí los párrafos más importantes, observando sus reacciones. Bruno mantenía una expresión seria y madura. Miriam tenía lágrimas en los ojos. ¿Podemos ir a visitarlo?, preguntó Miriam. Por supuesto, respondí. Cuando ustedes estén listos, cuando sientan que quieren hacerlo, yo los acompañaré. ¿Y tú, abuela?, preguntó Bruno. ¿Vas a perdonarlo algún día? Pensé cuidadosamente mi respuesta. El perdón no significa olvidar lo que pasó. El perdón no significa confiar nuevamente en alguien que te traicionó. El perdón significa liberarte del odio para poder vivir en paz. Entonces, si lo perdonas. Lo perdono porque los amo a ustedes, respondí. Porque no quiero que crezcan cargando rencor hacia su padre. Pero eso no significa que vaya a permitir que vuelva a lastimarnos. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, me senté en mi estudio escribiendo en mi diario. Reflexionaba sobre todo lo que había vivido en el último año. He aprendido que la bondad sin límites puede convertirse en debilidad, escribí. He aprendido que confiar ciegamente puede llevarte a la traición. He aprendido que a veces, para proteger a quienes amas, tienes que ser implacable con quienes te lastiman. Pero también he aprendido que la justicia verdadera no es venganza. La justicia verdadera es crear consecuencias que enseñen, que protejan, que restauren el equilibrio. Luciano perdió su libertad, su familia, su reputación. Esas son las consecuencias naturales de sus decisiones. Yo no las inventé, solo me aseguré de que se aplicaran. En cambio, Bruno y Miriam ganaron estabilidad, educación, amor incondicional. Ganaron la oportunidad de crecer con valores sólidos, con un ejemplo de fortaleza y dignidad. Cerré mi diario y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, llena de luces que representaban miles de familias, miles de historias, miles de personas luchando por sus sueños. No me arrepiento de haberlo adoptado, murmuré hacia la noche. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A mis 67 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Que ser madre no significa ser víctima. Que ser generosa no significa ser tonta. Y mientras observaba las estrellas desde mi nueva casa, rodeada del amor genuino de mis nietos, supe que finalmente había encontrado la paz que me había eludido durante tantos años. La empresa seguía creciendo bajo mi dirección. Los nietos estaban prosperando. Y yo había recuperado no solo mi patrimonio, sino algo mucho más valioso: mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de proteger lo que realmente importaba. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Sabiendo que a veces, la mayor demostración de amor es enseñar que las acciones tienen consecuencias irreversibles. Y que la justicia, cuando finalmente llega, restaura no solo el equilibrio económico, sino la paz del alma. 2 años después de que todo comenzara, me encontré celebrando mi cumpleaños número 68 en el jardín de mi casa de Cuernavaca. Bruno, ahora de 18 años, acababa de graduarse de preparatoria con honores y había sido aceptado en la Universidad Nacional para estudiar Derecho. Miriam, de 15 años, se había convertido en una joven brillante que lideraba el club de debate de su colegio. La mesa estaba llena de invitados que realmente importaban. Mis empleados más antiguos de la empresa, algunos vecinos que se habían convertido en amigos cercanos, y por supuesto, mis 2 nietos que ahora eran la luz de mi vida. Abuela, dijo Bruno levantando su copa de jugo para hacer un brindis. Quiero agradecerte por enseñarnos que la dignidad no se negocia, que la justicia a veces llega tarde pero siempre llega, y que el amor verdadero significa proteger a quienes amas, no permitir que te destruyan.
Miriam se unió al brindis. Y por enseñarnos que ser fuerte no significa ser cruel, que ser generosa no significa ser tonta, y que las personas que realmente te aman nunca te pedirán que sacrifiques tu bienestar por el de ellos. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras brindábamos. Estos dos jóvenes habían crecido tanto durante los últimos años, no solo físicamente, sino emocionalmente. Habían aprendido lecciones de vida que muchos adultos nunca aprenden. Después de la cena, mientras los invitados se despedían, recibí una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde estaba recluido Luciano. «Señora Berenice», dijo con voz formal. «Le llamo para informarle que su hijo adoptivo ha estado participando en un programa de rehabilitación. Ha expresado el deseo de escribirle una carta oficial de disculpas, pero solo si usted está dispuesta a recibirla». «¿Una carta oficial?», pregunté intrigada. «Sí, supervisada por los psicólogos del centro. Es parte de su proceso de rehabilitación. Tiene que asumir completamente la responsabilidad de sus actos sin esperar perdón a cambio». «Está bien», respondí después de pensarlo un momento. «Acepto recibir la carta». 3 días después, la carta llegó. Era mucho más extensa que la anterior, escrita a mano en varias páginas. La leí completamente antes de decidir si compartirla con Bruno y Miriam. «Berenice», comenzaba formalmente, ya no me llamaba mamá. «Escribo esta carta bajo la supervisión del equipo de psicología de la prisión, como parte de mi proceso de rehabilitación. He pasado 2 años reflexionando sobre mis actos, y finalmente entiendo la magnitud completa del daño que te causé. No solo te robé dinero, te robé la confianza, te robé la tranquilidad, te robé la ilusión de tener una familia unida, te robé años de relación con tus nietos, te robé la posibilidad de envejecer en paz». La carta continuaba con un análisis detallado de cada decisión que había tomado. «Ahora entiendo que cada paso que di hacia la traición fue una elección consciente. Elegí mentirte sobre nuestras deudas. Elegí planear el fraude durante meses. Elegí falsificar tu firma. Elegí vender tu empresa. Elegí robar tu dinero. También elegí manipular a mis propios hijos contra ti. Elegí hacerles creer que estabas enferma mental. Elegí privarlos de su abuela por puro egoísmo». Lo que más me impactó fue el siguiente párrafo. «Quiero que sepas que Dayana y yo nos hemos divorciado completamente. Ella sigue culpándome de todo, sigue creyendo que tú exageraste la situación. Pero yo sé la verdad, que fuimos nosotros quienes creamos esta situación desde el primer momento. Dayana saldrá de prisión en 2 años. Yo saldré en 8 años más. Cuando eso pase, quiero que sepas que no voy a intentar recuperar la custodia de Bruno y Miriam. Ellos están mejor contigo. Siempre estuvieron mejor contigo». La carta se volvía más personal hacia el final. «En terapia, he tenido que enfrentar una verdad muy dolorosa, que nunca te vi como mi madre real. Siempre mantuve una distancia emocional porque sabía que no era tu hijo biológico. Esa inseguridad me llevó a sentir que tenía derecho a tu dinero, pero no a tu amor. Ahora entiendo que eso era completamente falso. Tú me amaste más que muchas madres biológicas aman a sus hijos. Me diste oportunidades que ni siquiera mis padres biológicos podrían haberme dado. Y yo lo interpreté como debilidad en lugar de fortaleza». Bruno me escribió hace unos meses contándome sobre sus planes universitarios. Miriam me envió una foto de su graduación de secundaria. «Ver cómo han crecido bajo tu cuidado me confirma que tomaste la decisión correcta al pelear por ellos». El párrafo final fue el que más me conmovió. «No espero tu perdón. No espero que me visites. No espero una segunda oportunidad. Solo espero que cuando salga de aquí, pueda ser una persona completamente diferente. Una persona que honre todos los sacrificios que hiciste por mí, aunque sea demasiado tarde. Firmado, Luciano Mendoza. Ya no me siento con derecho a usar tu apellido». Esa noche, después de leer la carta varias veces, llamé a Bruno y Miriam a mi estudio. «¿Quieren escuchar la nueva carta de su padre?», les pregunté. «Sí», respondieron, aunque pude notar cierta tensión en sus voces. Les leí los párrafos más importantes, observando cómo procesaban las palabras de su padre. Bruno mantuvo su expresión seria y madura. Miriam lloró silenciosamente. «¿Crees que realmente cambió?», preguntó Miriam. «Creo que está empezando a entender las consecuencias de sus decisiones»,
respondí. Pero el verdadero cambio se demuestra con acciones, no con palabras. ¿Vamos a visitarlo cuando salga de prisión?, preguntó Bruno. Eso lo decidirán ustedes cuando llegue el momento, les aseguré. Yo los apoyaré en cualquier decisión que tomen. 6 meses después, recibí una noticia que me llenó de orgullo. Bruno había sido seleccionado para un programa de becas internacionales para estudiar Derecho Penal en Harvard. Miriam había ganado un concurso nacional de ensayos sobre justicia social. Abuela, me dijo Bruno el día que recibió la noticia de Harvard. Todo lo que he logrado es gracias a ti. Gracias por enseñarme que la integridad es más valiosa que el dinero. Y gracias por enseñarme que defenderse no es venganza, añadió Miriam. Es justicia. Esa noche, sentada en mi terraza bajo las estrellas, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido a un hijo adoptivo, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de haber tomado las decisiones correctas. La empresa seguía prosperando bajo mi liderazgo. Había establecido un fondo de becas para jóvenes de escasos recursos, especialmente para huérfanos que, como Luciano, necesitaban oportunidades para salir adelante. También había creado una fundación para ayudar a mujeres mayores víctimas de fraude familiar. Mi historia había inspirado a cientos de mujeres a denunciar situaciones similares y a luchar por sus derechos. No me arrepiento de nada, murmuré hacia la noche estrellada. No me arrepiento de haber adoptado a Luciano y haberle dado todo mi amor. No me arrepiento de haber luchado por recuperar lo que era mío. No me arrepiento de haber protegido a mis nietos de un ambiente tóxico. Solo lamento no haber aprendido antes que la bondad sin límites puede convertirse en autodestrucción. Que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Que ser generosa no significa ser ingenua. A los 70 años, finalmente había encontrado el equilibrio perfecto entre la compasión y la firmeza, entre el amor y la dignidad, entre la generosidad y la autoprotección. Y mientras observaba las luces de las ciudades de mi hogar, rodeada del amor incondicional de mis nietos, supe que había construido un legado del que podía sentirme verdaderamente orgullosa.